noite a todos os presentes. Boa noite. Hoje é um dia de festa, né? Estamos aqui no ISBA. O Fórum do Pensamento Crítico é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia que desde 2012 tem promovido espaços de discussões públicas com temas relacionados à cultura e à contemporaneidade e suas influências na nossa sociedade. Em 2012, na sua primeira edição, as conferências do Fórum abordaram a temática Culturas e Cidades. E neste ano, a segunda edição do Fórum do Pensamento Crítico tem como tema central Cultura e Transformação Social, com expoentes no meio intelectual brasileiro e também de outros países. E essa abordagem temática pretende estimular discussões públicas e democráticas que promovam, assim, reflexões sobre a influência das mudanças socioeconômicas e as demandas no campo das transformações e políticas culturais. Mecanismos, assim, importantes para proporcionar novas perspectivas de vida para a nossa sociedade. Falando em cultura, todos aqui já conhecem o Teatro ISBA e esse fim de semana é a última semana da peça Circo Tico. Então aproveitem aqui e participem, tá bom? Prestigiem a cultura baiana. Senhoras e senhores, este evento é realizado pela Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Fundação Perseu Abramo e a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Aqui está o nosso querido diretor desta Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, professor João Carlos Salles. Muito obrigado pela presença, professor. Que incorporou as conferências como atividade de extensão, apoio da diretoria da Audiovisual FUNSEB e também do Colégio e Teatro ISBA. Aqui estão presentes o secretário de Cultura do Estado, Albino Rubim, e também a diretora da Fundação Pedro Calmon, a senhora Fátima Frois. Hoje teremos a honrosa participação do professor Dr. Nestor Garcia Canglini, que é professor da Universidade Autônoma Metropolitana do México e pesquisador emérito do Sistema Nacional de Pesquisadores do México. Ministrou cursos nas universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires e São Paulo. Recebeu bolsa da Fundação Guggenheim e o prêmio Casa de las Américas, além do book World in Latin American Student Association por Culturas Híbridas, considerado em 1992 o melhor livro sobre a América Latina. E dentre suas obras também se destacam A Globalização Imaginada, Diferentes, Desiguais e Desconectados, Mapas da Interculturalidade e a Sociedade Sem Relato, Antropologia e Estética da Eminência, traduzidas para o inglês, português, francês, italiano e também o coreano. E como debatedor nesta noite especial aqui no ISBA, contamos com a presença do ilustre professor Dr. Paulo Costa Lima, compositor e escritor baiano do Movimento Compositores da Bahia, é professor de composição da UFBA, pesquisador CNPq, membro da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Ciências da Bahia. Mas neste momento gostaríamos de convidar para dar as boas-vindas a todos os presentes o senhor secretário de Cultura do nosso Estado, o senhor Albino Rubim, para uma saudação de abertura deste Fórum do Pensamento Crítico. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu acho que, com muita honra, nós temos hoje à noite aqui o professor Nestor Garcia Canglini. Certamente é uma referência hoje em termos mundiais dos estudos da cultura. Eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes conhecem os textos e as discussões importantes que ele tem trazido para a reflexão sobre cultura, sobre contemporaneidade. Eu acho que já foi apresentado aqui um currículo e um conjunto de textos e um conjunto de distinções que ele obteve durante sua vida. Eu queria, na verdade, aproveitar para falar também sobre o desdobramento desse fórum. Esse fórum é uma promoção da Secretaria, organizado pela Fundação Pedro Calmon, que tem à frente a colega Fátima Frois. E esse ano, com esse debate, nós encerramos esse fórum desse ano
que tem como tema cultura e transformação social. O ano que vem, nós já programamos o fórum do ano que vem, vai ser o terceiro. Ele não vai acontecer como esse ano, assim, espaçado, com várias palestras durante o ano. Ele vai acontecer concentrado de 24 a 28 de março, no Teatro Castro Alves. E o tema geral desse terceiro fórum vai ser Autoritarismo e Democracia no Brasil, 1964-2014. A ideia, fundamentalmente, é que a gente discuta, comece com a discussão por que a ditadura, o autoritarismo foi possível em 64, e depois a gente discuta as marcas que a ditadura deixou no Brasil e na Bahia, como foi o processo de transição do autoritarismo para a democracia no Brasil e na Bahia, e chegue à discussão contemporânea de que democracia nós vivemos, quais são os limites dessa democracia, quais são as possibilidades e qual é o futuro, qual é a perspectiva de futuro dessa democracia. Será um fórum fundamentalmente feito com mesas redondas e vamos convidar grandes pensadores brasileiros, internacionais, também lideranças políticas, artistas. Então vai ser um fórum bastante plural em termos de visões, porque nós achamos que essa reflexão sobre a questão do autoritarismo, da democracia, olhando desde 64, que é esse marco, né? O ano que vem, eu acho que todos nós sabemos, é 50 anos do golpe militar, né? Mas também é 30 anos do belíssimo movimento da Direta Já. Então nós queremos fazer uma reflexão sobre isso, mas uma reflexão que não seja só a memória do passado, que seja também uma reflexão sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. E, obviamente, temas importantes, como os acontecimentos que permearam o Brasil em junho desse ano, vão estar presentes nessa discussão sobre a democracia que nós temos, os limites dessa democracia, as possibilidades e as perspectivas. Então, quero de antemão já convidar todos para essa perspectiva e dizer que vamos hoje à noite, na verdade, ser brindados certamente por uma intervenção sempre muito estimulante e muito instigante, como tem sido todas as intervenções em termos de livros, de artigos e de palestras do professor Nestor Garcia Cantillo. Era isso que eu queria dizer, então, e obrigado a todos pela presença, e vamos, então, ter essa noite aqui. Obrigado, secretário. Vale destacar que este evento está sendo transmitido via web no site da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Pedro Calmon. Como está na moda o WhatsApp, então mandem aí para os colegas que estão em casa, vocês estão perdendo, mas nos acompanhem, tá? fpc.ba.gov.br é o site da Fundação Pedro Calmon e também da Fundação Perseu Abramo. E gostaríamos de informar que as perguntas para o nosso palestrante deverão ser feitas por escrito. Vamos ter monitores circulando aqui no auditório durante a apresentação com os formulários. Então, as perguntas por escrito, durante as palestras, já vocês passam para os nossos monitores. É com grande satisfação que convidamos então o professor Dr. Nestor Garcia Cantillo, que irá proferir a palestra Reinventar desde a inovação dos jovens, o desenvolvimento cultural. E gostaríamos de convidar para acompanhar o nosso palestrante, por gentileza, o professor Dr. Paulo Costa Lima, que irá mediar este debate. Professor Paulo Costa Lima, as considerações iniciais. Boa noite, todo mundo. Em especial, saudar o secretário de Cultura, presidente da Fundação Pedro Calmon, Fátima Frois, Renata Rocha, e os amigos aqui que eu estou vendo de perto e os que não estou vendo mais de longe, João Carlos Salles, Sérgio Farias, e em nome de vocês dois, abraço a todos que estão aí. Obviamente, a saudação maior e o orgulho é termos essa pessoa aqui conosco hoje, e nós estamos aqui para ouvi-lo e vamos fazê-lo imediatamente. Eu quero apenas registrar aqui qual é o solo
onde essas sementes vão cair. Quer dizer, nós estamos na Bahia, nós estamos, e eu falo de solo, e aí tem que falar um pouco também da minha perspectiva, o que é que eu vi. Eu vi um grupo de pessoas que queria criar música lá em 66, dizer, em princípio, estamos contra todo e qualquer princípio declarado. Esse é o manifesto do grupo de compositores da Bahia. E um movimento de defesa da criação e uma afirmação posterior de que educar e compor são a mesma coisa. Como dizia Feyerabend, é preciso imunizar todas as pessoas contra formas sistemáticas de educação. Ora, o que é que isso pode ser? Só pode ser que as pessoas possam criar, que as pessoas possam escolher e construir as suas formas de educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante e vamos ouvir uma pessoa que dedicou sua vida ao poder de interpretação, a capacidade que os atores de todos os lugares, inclusive as chamadas, principalmente as chamadas periferias, tenham de poder interpretar, de poder interagir, de poder participar, de poder hibridizar e todos os verbos que surgem nessa direção. Né? Com isso, eu estou dizendo que a Bahia é um solo fértil para isso, porque essa foi a estratégia de resistência. A gente estava falando da capoeira lá atrás, e o que é a capoeira, isso é uma invenção de um método, filosofia, dança, tudo aquilo que o nosso curioso diz a partir do corpo, né? A partir de uma centralidade do corpo e a partir de oi sim, oi não, quer dizer, é preciso, enquanto o corpo ginga, tem vida, tem esperança, tem hoje, amanhã não. Pois bem, esse é o solo, é a Bahia, é a capacidade que nós temos de criar e de estar aberto para coisas mais distintas possíveis, e queremos saber, queremos ouvir sobre hoje, sobre essa relação entre juventude e emancipação cultural, desenvolvimento cultural. Portanto, uma alegria e uma honra muito grande de estarmos aqui para acompanharmos as palavras do mestre. Eu estou Garcia Incline, para quem eu passo a palavra. Muito obrigado pela apresentação e por la invitación a estar con ustedes esta noche. Gracias a todos los organizadores, hay muchos que han trabajado en esto, es un gusto dar continuidad a una relación de varios años con varias personas de Salvador. Con Albino nos hemos reunido varias veces aquí y en otras ciudades o países. Me da mucho gusto también que Renata, que fue alumna en nuestro posgrado en Ciencias Antropológicas en México, haya mediado en esta invitación. Y para mí siempre regresar a Salvador y a Brasil es una ocasión importante para sentir un estímulo para el pensamiento desde una cultura diferente de las dos culturas que más me han nutrido, que son la argentina y la mexicana. Me gustaría decir algo a partir del estímulo del título de este ciclo, Fórum de Pensamiento Crítico. En primer lugar, valorar sobre la crítica en la contemporaneidad. Lo he hecho toda mi vida, en general los intelectuales, los profesores universitarios y por supuesto los estudiantes hacemos esto casi como un oficio, hacer crítica. Pero sabemos que en las últimas décadas se ha debilitado en el conjunto de la sociedad esta función.
basta decir que la tendencia aún imperante en la economía, el neoliberalismo, se presentó como un pensamiento único, o sea, que excluye la crítica, la disidencia, las posibilidades de otros modos de pensar. Pensar críticamente es pensar en alternativas a lo hegemónico, en otro modo de hacer las cosas. He trabajado muchos años en industrias culturales, en políticas culturales. En ese camino nos hemos reunido muchas veces con el Mino y hemos experimentado las dificultades de trasladar a la acción pública los proyectos, las investigaciones, las iniciativas críticas de los intelectuales o surgidas en la academia o en grupos de estudio. Debo decir que a veces me ha desalentado un poco seguir trabajando sobre políticas culturales y no teniendo yo una vocación política, viendo que hay pocas oportunidades de lograr traducir estas ideas en acciones, en cambios. Y que aun cuando a veces los políticos nos llaman para colaborar, para asesorar, para modificar, es muy difícil que aquello que surge de un diagnóstico hecho en la sociedad logre concretarse, porque hay que enfrentar intereses, inercias institucionales. Pero esta situación se complica aún más cuando la sociedad cambia bruscamente. No solo está el riesgo de que la política se instaure como un espacio de gestión desvinculado de la sociedad, un espacio autocentrado en los intereses de los políticos o de los empresarios o de los que tienen iniciativas de gobierno, de control de la cultura, sino que el propio dinamismo de los cambios que se han acelerado en las últimas décadas lleva a hacer más difícil gestionar la política, hacer política cultural, pensar en el desarrollo cultural como algo que puede planearse, planificarse, desenvolverse con una lógica orgánica. Me gustaría trabajar un poco en esta tensión y decir que, pese a las decepciones que nos dan tantas veces las políticas culturales, hay una evaluación compleja de aspectos positivos y aspectos frustrados que podemos hacer en la actualidad. Y me gustaría comenzar por esta perspectiva ambivalente. Pero quizá podríamos poner casi como antes se ponía un epígrafe en los libros o en los artículos, no una frase célebre, sino una experiencia que a mí me parece que apunta al otro aspecto que quiero considerar con cierta extensión en esta presentación, que son las nuevas condiciones de existencia de la cultura en la vida cotidiana de los jóvenes. Quizá es en la cotidianidad de los jóvenes donde más experimentamos el desafío de cambios con los que no sabemos qué hacer, ni respecto de los cuales nos resulta difícil imaginar qué va a suceder dentro de 5 años. Va a haber librerías, va a seguir habiendo cines, o todos vamos a ver las películas en la casa, en el video, en la televisión o en la computadora. Va a seguir habiendo empresas de discos que fabriquen discos a los precios tan altos como ocurre hoy, o se reducirá por la competencia de otras formas de descarga de las músicas.
o por el avance de los festivales en vivo en casi todo el mundo, que se han vuelto lugares tan importantes como la comunicación en red digital de la música. Para contestar estas preguntas, no basta hacer un diagnóstico de las industrias culturales, como casi siempre se hace. Hay que pensar qué está sucediendo en la vida cotidiana de las personas. Este es un aprendizaje que yo, formado en filosofía, lo he hecho gracias a haber girado un poco mi manera de trabajar hacia la antropología y aprender a observar la cotidianidad de los actores sociales en su diversidad. ¿Cómo hacer crítica en este ejercicio? Una crítica que no sea simplemente el diagnóstico de lo que hoy ocurre, como en parte sugiere el propio origen griego de la palabra crítica, a discernir los muchos procesos que están ocurriendo simultáneamente. Y me gustaría en ese sentido colocar un poco como epígrafe de esta conversación, porque espero que después de mi exposición hablemos un poco en diálogo, una experiencia que tuve hace pocos meses, cuando estaba trabajando el tema de la crítica, porque después de haberlo trabajado en varias etapas de mi vida, sentí que quería volver a saber qué se estaba pensando internacionalmente sobre el tema, por la necesidad de ejercer y desarrollar un nuevo pensamiento crítico que no fuera la simple reproducción de lo que en el siglo XIX o en el siglo XX se ha establecido como los fundamentos de la crítica de la sociedad capitalista. Y me puse a leer un libro que había comprado hace 3 años en París, de Lev Boltanski, que me parece uno de los grandes pensadores, no solo un gran sociólogo, sino uno de los mayores teóricos de la sociedad contemporánea. Y el libro se llama De la crítica o sobre la crítica. Me puse a leerlo, es un libro del año 2007, y mientras lo estaba leyendo sentí una inquietud. ¿Y qué habrá pensado Boltanski después de ese libro del año 2007? Entonces me levanté, fui a la computadora y me puse a googlear a Boltanski y descubrí que había escrito varios artículos posteriormente, bajé algunos para leerlos, pero encontré que hace 1 año y medio Boltanski había dado 3 conferencias sobre ese mismo tema en la Universidad Diego Portales en Chile, e incluso se podía escuchar y ver en pantalla la primera de las conferencias. Me puse a escucharlo. Entonces, como ustedes ven, pasé en pocos minutos del libro en papel a la consulta en internet en pantalla y a ver, no solo a leer. Después de escuchar y ver la primera conferencia, volví al libro con otra mirada. Me parece que esto ilustra bastante, todos los que somos profesores aquí, creo que hay unos cuantos, lo sabemos por experiencia con nuestros alumnos, cómo se lee hoy, y que la lectura no está desapareciendo, incluso la lectura de libros, sino que está compartiendo su lugar con otras prácticas culturales, con otros modos de aprendizaje. Es en esta perspectiva que se da, sobre todo en las culturas más jóvenes, que quisiera que pensemos de nuevo sobre las políticas y el desarrollo cultural. Pero vamos a comenzar entonces hablando un poco de lo que ha sucedido muy brevemente en los últimos años, qué evaluación podemos hacer de cómo se han ido transformando en las 2 últimas décadas, sobre todo, las concepciones del desarrollo cultural. Diría que un primer cambio es que en estas últimas décadas pasamos de una discusión sobre las identidades basadas en el patrimonio tradicional y las artes a análisis socioeconómicos del desarrollo cultural. Esos estudios
mostraron la capacidad de las industrias comunicacionales para atraer inversiones, generar empleos, promover la diversidad, la comunicación entre sociedades muy distintas y la participación de los ciudadanos. Esos estudios y esas políticas referidas sobre todo a las industrias comunicacionales confiaban que esa visión industrializada de la cultura contribuyera a que los países, entre ellos los latinoamericanos, nos posicionemos mejor en la globalización. Se fue construyendo así, segunda observación que quisiera hacer sobre los cambios en las políticas culturales y en el desarrollo cultural, se fue construyendo un espacio cultural iberoamericano a través de programas de cooperación y coproducción en las artes, las industrias audiovisuales y las nuevas tecnologías comunicacionales. Aumentaron las inversiones en la cooperación cultural iberoamericana y se crearon organismos y acuerdos para estimular la circulación de libros, discos, películas, videos, programas de radio y televisión. Aunque las acciones intergubernamentales son escasas en la cultura digital, vemos acoplamientos empresariales y en redes de servicios telecomunicacionales e informáticos. Hay aún debates insuficientes sobre la concentración monopólica de las empresas y la regulación de los estados, así como sobre las diversas formas de propiedad intelectual. ¿Qué queda de todos estos emprendimientos? Señalo en primer lugar que se amplió la visión sobre el desarrollo y los derechos culturales. Luego, la sistematización de información cultural en observatorios y centros de investigación. La elaboración de diagnósticos sectoriales sobre la producción y circulación de cine, televisión, libros y música. Las encuestas de público y las tendencias del consumo cultural. Sin embargo, estos estudios tienen escasa incidencia en el diseño de políticas. También se construyeron programas de coproducción e integración, así como circuitos de intercambio a escala iberoamericana. Surgió hace 15 años el programa Ibermedia para generar fondos conjuntos entre España, Portugal y 16 países latinoamericanos, y en ese programa Ibermedia se fue aumentando notablemente la cantidad de filmes coproducidos en la región. Digamos, una sola estadística, en los 15 años anteriores a 1998, cuando se inicia este programa, se coprodujeron 59 películas entre América Latina y España principalmente. En los 15 años posteriores, hasta la actualidad, llevamos más de 300 filmes realizados. Vamos a hablar un poco después de ese tema, pero el éxito de este programa de coproducción, no de simple cooperación entre los países latinoamericanos o iberoamericanos, llevó a crear Iberescena para el teatro y la danza, Ibermúsica, redes de festivales, mayor interconexión entre ferias, editoriales, festivales, etc. No se obtuvieron, en cambio, logros significativos en propuestas para establecer un canal de televisión público iberoamericano, latinoamericano, que se ha propuesto en muchas cumbres de jefes de gobierno, o cuotas de pantallas regionales en cine y televisión, ni tampoco acuerdos fiscales entre gobiernos para facilitar el desarrollo endógeno y la distribución iberoamericana de bienes de otros países de la región. En parte, estas observaciones y perspectivas de análisis que estoy resumiendo están presentes en la Carta Cultural Iberoamericana redactada y aprobada por los jefes de Estado de Iberoamérica en 2006 y en otros documentos del Mercosur y de organismos de cooperación. Sería útil una evaluación más minuciosa de los resultados parciales o insatisfactorios de estos emprendimientos. Pero hoy es necesario, además del balance sobre los objetivos buscados,
atender a dos desafíos mayores. Uno es la descomposición acelerada de la economía mundial, con la retracción consiguiente en las inversiones, el empleo y los consumos culturales. Y el segundo aspecto es la enorme transformación tecnológica que, al modificar formas de producción, circulación y acceso, hace tambalear varios principios del desarrollo cultural que habíamos sostenido a fines del siglo XX. No tenemos en la actualidad, me parece, modelos de desarrollo económico o sociotecnológico que permitan responder con certeza a estas preguntas que colocábamos al comienzo. Si se van a continuar editando libros, si seguirá habiendo salas de cine y tiendas de discos o sucumbirán ante las redes digitales. ¿Qué sentido pueden tener las políticas estatales de promoción cultural y la asociación de los gobiernos en programas de cooperación y defensa de la región o de la propia lengua, etcétera, etcétera? ¿Con qué recursos conceptuales, entonces, enfrentar las incertidumbres provocadas por estas transformaciones? Creo que asistimos hoy a una combinación de tres tendencias. En primer lugar, la revitalización de un discurso identitario centrado en la defensa de las culturas nacionales y regionales y su promoción mediante alianzas entre actores públicos y privados, complementados a veces por la cooperación regional. Esa sería la primera tendencia, que tiene muchos defensores y muchos que piensan que si somos suficientemente fuertes en este discurso identitario, lograremos enfrentar las transformaciones que son leídas como amenazas. Una segunda tendencia es la confianza en el último modelo explicativo generado por la economía de la cultura, que es la economía creativa. Vamos a referirnos un poco después a eso. Y en tercer lugar, un conjunto de prácticas creativas, usos de tecnologías avanzadas y redes de cooperación que están modificando velozmente las condiciones de desarrollo cultural en las nuevas generaciones. Noten ustedes desde ya que estoy separando la economía creativa de las tendencias que aparecen en las redes de cooperación y las tecnologías, el uso de las tecnologías por parte de las nuevas generaciones. No es lo mismo. Vamos a hablar un poco sobre la economía creativa y la precariedad social. Todos estamos observando desde hace 2 o 3 décadas que hay un papel creciente de la creatividad en actividades que no eran solo las que desempeñaban antes con los profesionales de la creatividad, los artistas, los escritores, los cineastas. La creatividad aparece como un recurso decisivo para lograr ventajas competitivas en muchas zonas productivas, trasciende los campos especializados y se extiende a las comunicaciones, las innovaciones tecnológicas, el diseño computacional y muchas áreas de la vida cotidiana de la gente común, al punto de que el mayor teórico o el teórico originario más importante de esta tendencia, Richard Florida, decía ya hace unos 15 años que entre el 25 y 30% de la población en Estados Unidos y en Europa, o por lo menos en la población económicamente activa, la fuerza laboral, estaba ocupado en actividades creativas y se había desplazado de la producción de bienes materiales, físicos, a este campo de la creatividad, básicamente orientado por la digitalización. No voy a detenerme en el debate internacional que ha objetado los modos en que las estadísticas acumulan en las cifras de la economía creativa datos de la creación y la reproducción, actividades profesionales y oficios asociados, porque cuando se estudian, como lo ha hecho, por ejemplo, un investigador en comunicación español, Enrique Bustamante, esas estadísticas, se ve que
imputan como parte de la economía creativa a los acomodadores de los cines o a las secretarias de las empresas que se ocupan de industrias culturales. Bueno, son creativas esas profesiones, en fin, habría muchas dudas, muchas objeciones. No me voy a extender en esa inconsistencia, pero quiero señalar algunas dudas sobre la sustentabilidad de políticas culturales apoyadas en esta visión económica o economicista de la cultura y a partir de lo que se observa en su escena principal, las ciudades, al punto de que se ha llegado a hablar de, así como de economía creativa, de ciudades creativas o de la necesidad de revitalizar y regenerar ciudades en descomposición o en decadencia por la pérdida del desarrollo industrial, desenvolviendo entonces la creatividad y sobre todo en las industrias culturales y comunicacionales. Se ha dicho que las urbes contaminadas por la concentración fabril estarían cediendo lugar en esta economía desmaterializada o sociedad del conocimiento a ciudades donde se impulsa la renovación a través de la digitalización y la interconectividad global. La investigación e innovación son vistas como recursos claves para añadir valor a la producción y propiciar un desarrollo acelerado con mayor competitividad internacional. Fomentar la articulación entre universidades, empresas y creadores, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías comunicacionales de todos los ciudadanos, orientar la educación formal e informal para elevar el nivel educativo de toda la población, especialmente los aprendizajes de conocimientos e inserciones en redes que favorezcan la adquisición de este tipo de capital social. En América Latina nos estamos preguntando en los últimos años qué posibilidades existen de desarrollar ciudades del conocimiento en medio de políticas científicas rezagadas, políticas tecnológicas que no o que tienen mucha dificultad en acompañar el desarrollo de punta de los países del norte. ¿Cómo ser competitivos como latinoamericanos? ¿Cómo luchar contra la falta de soportes estructurales que reducen a veces la innovación en nuestras ciudades a simple espectáculo arquitectónico y en situaciones extremas desestabilizan cualquier intento de crear ciudades del conocimiento o economías creativas por la inseguridad que desactiva todas esas iniciativas? Quiero mencionar aquí brevemente un ejemplo que me parece de los más rotundos, más contundentes de América Latina, que es la ciudad de Monterrey, una ciudad que fue la segunda ciudad industrial de México, una de las mayores de toda América del Norte, y que en los últimos años, 20 años, vio cerrar la mayor parte de sus industrias, los hornos de alta temperatura, las fábricas de vidrio, en fin, distintas ramas de la producción del acero, por el proceso de desindustrialización y de sustitución de una economía industrializadora por las simples exportaciones o la huida de esas industrias a países asiáticos, a las maquiladoras de diferentes fronteras, no solo la de México con Estados Unidos, y la descomposición de un sector de la sociedad. ¿Cómo reactivar una sociedad como Monterrey? Bueno, haciendo una sociedad del conocimiento, se dijo. Y en el año 2007, a las autoridades de Monterrey y en parte a las del país, México, se les ocurrió comprar una idea que habían inventado en Barcelona, el Fórum Universal de las Culturas, realizado en 2004, y que ya había motivado mucha polémica en la propia Barcelona. Entonces se declaró en 2007 a Monterrey Ciudad del Conocimiento y se realizó un festival muy grande de espectáculos artísticos, exposiciones, coloquios. Se convirtieron las viejas fábricas en un museo del acero, un museo del vidrio, etc. Y algunos se preguntaron, ya en ese momento, en 2007, cuando esto parecía tener un cierto carácter esplendoroso, si realmente tenía sentido consagrar la incompetencia de los dueños de esa fábrica y del Estado, convirtiendo un monumento a la
incapacidad emprendedora, convirtiendo esos rezagos de la incapacidad emprendedora en un monumento a una armonía entre el empresariado y el gobierno. Museo del Acero, Museo del Vidrio, centros para exhibir arte, que sin duda venía muy bien en esa ciudad poco equipada culturalmente. Pero esa utopía de hacer una ciudad del conocimiento de Monterrey, ¿en qué ha quedado? A 6 años de aquel fórum que reunía cultura y conocimiento, la descomposición social y el descontrol político territorial que sufre México, debido en gran parte al narcotráfico y también a otras formas de mafias, convirtieron a Monterrey en una de las ciudades más violentas del país. La población se siente en riesgo constante y deja de salir de noche a las calles. Se reduce la oferta cultural. Decenas de miles de habitantes de Monterrey se han desplazado en los últimos años a otras regiones del país o al sur de Estados Unidos. Se han caído convenios del Instituto Tecnológico de Monterrey con universidades extranjeras, especialmente de Estados Unidos, porque ante el asesinato de estudiantes, ocurridos algunos dentro del campus, varias universidades estadounidenses suspendieron los intercambios de profesores y alumnos. No voy a extenderme, si les interesa un poco más el tema, después en la conversación podemos hablar con más detalle. Creo que en Brasil saben bastante de este tema también, pero es una situación que no es excepcional. No me estoy refiriendo a Monterrey porque sea el peor lugar de México. Toda la frontera norte de México, más estados o provincias del centro como Michoacán, o más al sur como Guerrero, que es donde está Acapulco, se han visto descontrolados por esta ocupación del territorio por fuerzas ajenas a la legalidad y que el gobierno no logra contrarrestar. ¿En qué condiciones, qué sustento necesitamos para que haya algo así como ciudad del conocimiento o economía creativa? Creo que es suficiente este ejemplo para mostrar la imposibilidad de utopizar una línea economicista y tecnológica de desarrollo sin atender a las necesidades del conjunto de la población, a las características del consumo, a las posibilidades de apropiarnos del espacio urbano libremente y, por lo tanto, no sobreestimar el papel de lo económico y lo tecnológico en el desarrollo cultural y social. Es cierto, hay que decirlo un poco equilibrando esta mala imagen que acabo de traer, que hay otras experiencias en América Latina de ciudades afectadas también por el narcotráfico u otras formas de violencia urbana y que se han reconvertido, se han logrado restaurar a una vida pública más segura, más creativa, como Bogotá y Medellín, que quizás son los ejemplos más citados en la bibliografía internacional. Y creo que hay algunas experiencias también de movimientos en Brasil. Estoy pensando en Overmundo, en un movimiento sobre el que ha habido mucho debate en los últimos meses. Acabo de venir de Recife, donde estuve en una sesión de un foro en que se habló muy polémicamente sobre Fora do Eixo, pero son movimientos que han logrado activar una creatividad colectiva, usar las nuevas tecnologías de un modo creativo, en fin. Hay movimientos en las sociedades latinoamericanas en favor del software libre, de la extensión de la creatividad, la renovación de la educación, que nos permiten ver de un modo más equilibrado que el ejemplo aislado de Monterrey, pero que no es el único, de esta complejidad de las relaciones entre economía, creatividad, tecnología, desarrollo social, necesidades de la población. Y me gustaría ir ahora directamente a cómo los jóvenes está cambiando la conversación. Y cuando digo los jóvenes están cambiando la conversación, digo no solo están cambiando la sociedad, están cambiando los modos de hablar sobre lo que sucede en la sociedad.
Y lo están cambiando como hacemos la experiencia constantemente los maestros, los profesores y los padres con nuestros propios hijos o estudiantes, porque llevan el desarrollo de la sociedad de un modo muy distinto al que se ve desde los organismos institucionales, desde las políticas culturales de los estados o desde los emprendimientos de las industrias culturales. Los jóvenes están situados en una doble situación de avanzada, un poco paradójica. Por una parte encontramos más jóvenes que en cualquier época anterior ocupando papeles protagónicos en las industrias audiovisuales y digitales, en la producción editorial independiente, en las artes visuales y por supuesto como consumidores. Por eso gran parte de la publicidad está dirigida hoy a los jóvenes, los adolescentes e incluso los niños. Los jóvenes son los que conducen o participan más creativamente en las tecnologías digitales, en casi todas las áreas de la creación y la comunicación cultural. Este protagonismo de las nuevas generaciones ha llevado a formular nuevos términos para referirse a los jóvenes en su relación con la creatividad. Se habla de emprendedores o emprendedores independientes, de trendsetters como los que marcan tendencia, o techsetters, acentuando el aspecto tecnológico, prosumidores como los que unen producción y consumo, no son simples consumidores, sino que están recreando, como el DJ, como el VJ, constantemente a partir de lo que otros hacen y saben que a su vez lo que ellos hacen va a ser recreado por otros en la cadena de comunicación cultural. Pero los jóvenes son también el sector de mayor desempleo. En casi todos los países latinoamericanos y en España y en Portugal, los jóvenes duplican el promedio de desempleo de su propio país. Quizá el país más impresionante en este momento es España. No conozco las estadísticas de Portugal, pero tal vez se acerquen. En España, aproximadamente el 26% de la población está desocupada y el 57% de los jóvenes no tiene empleo. ¿Cómo relacionar estas dos situaciones? Los jóvenes vistos como avanzada, como innovadores, como emprendedores muy creativos y al mismo tiempo una vasta cantidad de jóvenes en desocupación. En México se habla de 7 millones de ninis, se los llama así, no sé si se usa la expresión aquí, porque ni estudian ni trabajan. Ha sido muy criticada esa denominación. Algunos han dicho, hay que llamarlos nonos, no ninis, porque no es que no quieran estudiar ni trabajar, sino que no los dejan. Hace poco escuché una conferencia de un profesor de mi universidad que decía, en realidad, la situación más dramática es la de los que tienen títulos de maestros, de doctores, y tampoco consiguen trabajo. Entonces hablaba de los titis, los que tienen títulos de maestros, de doctores, pero tampoco consiguen. Bueno, todas son categorías como para andar por casa, ¿no? Nombres así como familiares, coloquiales, no son conceptos científicos. Y lo que muestra la dificultad de nombrarlos, incluso con estos nombres que están en la bibliografía internacional más seria, como emprendedores, prosumidores, trendsetters, techsetters, muestran la dificultad de hablar, de entender de esto que está sucediendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 3 años en la Ciudad de México y en Madrid, 2 grupos de antropólogos, sobre estos procesos socioculturales de los jóvenes, empezamos hablando de maneras distintas. Nos juntamos un grupo de antropólogos que nos conocíamos de antes de trabajar sobre las ciudades de México y Madrid, pero los madrileños estaban hablando de prácticas culturales emergentes en Madrid. Nosotros comenzamos a hablar de trendsetters, de los que marcan tendencia. Nos fascinamos con ese nombre.
Y rápidamente nos dimos cuenta que no era lo que servía para entender la complejidad de ese vasto grupo de jóvenes que tenían, entre otras características, la inconstancia, la discontinuidad de sus trabajos, si es que conseguían trabajo, en los periodos en que conseguían trabajo. Y nos atrajo también otra denominación que vimos en la literatura francesa. La sociología francesa hace años que viene hablando de este tipo de jóvenes creadores como los intermitentes. Hay libros que se titulan Sociología de los intermitentes. Porque es una expresión que surgió antes de la crisis más reciente, posterior a 2008, porque el estado de bienestar francés, que hace unos años atendía un poco más las necesidades sociales, quería darle seguridad social, atención médica a aquellos que trabajan en espectáculos como el teatro, la danza, que trabajan algunos meses al año, pero querían darle una continuidad. Entonces encontraron esta fórmula de un tipo de trabajadores intermitentes, pero que necesitan seguir comiendo, viviendo, enfermándose y curándose a lo largo del año. Entonces, esa palabra intermitente nos pareció que era muy rica para entender esta condición más nueva de estos jóvenes con los cuales trabajamos, que son artistas visuales, editores independientes, músicos y algunas otras profesiones digitales, y en los que encontramos como una de sus características más constantes el pasar de la idea de carrera a la idea de proyecto. Mi generación y la siguiente nos formamos con la idea de carrera. Quiere decir que si hacíamos un tipo de estudios, luego éramos constantes en la investigación o en la producción en ese campo, nos desempeñábamos con una cierta constancia, una cierta profundización y actualización de nuestros conocimientos, y vamos a poder llegar a ser profesores titulares en la universidad, gerentes de una empresa, en fin, otras actividades semejantes ya en un lugar más elevado, más duradero, más seguro. ¿Qué encontramos con los jóvenes con los que trabajamos? Estos jóvenes creativos, incluso aquellos a los que les va mejor, que no tienen trabajos constantes, artistas visuales que después se dedican a la fotografía o son periodistas o hacen durante 3 meses la escenografía para una película, luego pierden ese trabajo y se dedican a diseñar páginas digitales, se agrupan con otros, hacen algunas tareas en el campo digital, luego eso se acaba, luego reciben una beca, a lo mejor se van al extranjero, después regresan, después pasan 6 meses sin ningún trabajo ni ninguna beca, y así viven de un modo en que observamos que incluso habían perdido la interiorización de la expectativa de tener una carrera. Se habían habituado a que lo normal era trabajar por proyectos, en forma discontinua, intermitente. ¿Qué escenario da esto para el futuro? ¿Qué idea de futuro, qué idea de sociedad y de desarrollo cultural puede tener una generación entera que está desenvolviéndose en esta precariedad? Es ahí donde encontramos a algunos autores que han trabajado este tema en otras sociedades, por ejemplo, una antropóloga, Angela McRobbie, que lo estudió en Londres, o Jaron Rowan, un catalán que pasa partes del año en Barcelona, parte en Londres, y que estudió esto en España, y que se preguntan ellos si la noción de industrias creativas sirve como motor del desarrollo o es acaso una receta para las fallas del desarrollo, que disimula el aumento del desempleo o la incapacidad del actual modelo económico para incorporar a las nuevas generaciones. La etnografía de estos sectores innovadores en México y en Madrid
mostró tendencias coincidentes con la de estos otros países a los que nos estamos refiriendo. Son jóvenes que se acomodan a trabajos inestables, combinan recursos públicos y privados, formales e informales, tácticas de agrupamiento y redes novedosas para alcanzar cierto desarrollo creativo. Esta franja de jóvenes presenta alto nivel educativo, o medio al menos, y con una capacitación tecnológica avanzada, aun cuando no tengan computadora en la casa. Ya en la Encuesta Nacional de Juventud de 2005 en México, encontramos que la encuesta registraba que solo el 31% de los jóvenes tenían en ese momento computadora en su casa, pero más del 70% decía acceder a Internet, porque habían conocido los nuevos dispositivos tecnológicos y las redes sociales a través de la sociabilidad generacional, en el trabajo, en la escuela, en otros espacios. Tenían conocimientos básicos de inglés y se habían acostumbrado a una comunicación digital que por supuesto se ha ido acentuando, como todos sabemos, con los celulares, los smartphones, los iPhones, los distintos procedimientos de comunicación ya tan generalizados. Son cosmopolitas, mucho más versátiles que las generaciones anteriores para desempeñarse en oficios diversos, usan intensamente las redes sociales para informarse y cooperar, anudando comunidades nacionales y aún internacionales, donde consiguen trabajos y expanden sus productos culturales. ¿Cómo hacer entonces solo políticas culturales regionales, locales o nacionales, cuando estos jóvenes se están moviendo, muchos de ellos, a una escala internacional, en su consumo y en su propia producción cultural? Se está dando de esta manera una reestructuración de lo que antes diseñaban las industrias culturales. Está pasando la época de la concentración monopólica en que solo teníamos 4 grandes majors, industrias del audiovisual, que controlaban la industria del disco y el video. Una de ellas ya quebró, otras se están asociando con estos productores jóvenes tratando de tercerizar la producción. Hay una reconfiguración en los modos de comunicarse y, por supuesto, este fenómeno que por comodidad o por interés algunos llaman piratería, una expresión que a mí me resulta muy incómoda porque parecería estigmatizar de entrada las descargas libres, cuando es un fenómeno que uno ve que abarca al 80% aproximadamente de los jóvenes. Entonces, como antropólogo, si eso es lo que hace la mayoría, yo tengo que tratar de entender por qué lo hace, cómo lo hace. Son todos delincuentes, hay que meterlos a todos en la cárcel, hay que cortarles internet a todos, o tiene más sentido preguntarse por qué lo hacen. O, para decirlo con una frase, un tipo de pregunta que ya hace como 40 años se hizo Howard Becker, un gran antropólogo estadounidense. Él decía que la pregunta principal para el científico social no es por qué lo hacen, sino cómo se organizan para hacerlo. Y él estaba estudiando en ese momento a los que entonces se llamaban delincuentes juveniles. Decía, no me interesa por qué lo hacen, me interesa cómo se organizan para hacerlo. Y él pudo aprender mucho más de qué era el fenómeno llamado en ese momento delincuencia juvenil, de la pregunta por la manera en que se agrupaban, se comunicaban, etcétera, etcétera. Si nos preguntamos cómo se organizan para descargar libremente de la red contenidos culturales, música, videos, películas, creo que vamos a entender mucho más de lo que está sucediendo en la sociedad contemporánea y en el desarrollo cultural y de lo que podríamos hacer desde las políticas culturales. Una característica también de todos estos jóvenes, y no solo de los que son explícitamente creativos, que están en una actividad creativa, artes visuales, editorial, independiente, cine, video, sino en un sentido mucho más amplio,
es, como todos sabemos, que son espectadores multipantallas, o como sería mejor decirles, prosumidores multipantallas. Van al cine, ven televisión, ocupan mucho tiempo ante la computadora donde miran películas, sus programas favoritos de televisión, ven cada vez menos televisión y más pantallas de internet, de computadora, de smartphone. A veces leen diarios y revistas, pero en la red. Al mismo tiempo juegan, hacen blogs, pasan información unos a otros, comentarios, entrevistas. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo? Y es un nuevo tema del que quiero adelantarles algo, aunque por ahora tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué está sucediendo con la lectura? ¿Leen menos o leen más? Algo que me ha llamado la atención en los últimos meses en que estuve viendo cómo se habían hecho encuestas nacionales de lectura en el mundo latinoamericano y en España, fue ver que las preguntas principales son: ¿cuántos libros leyó el último año? Entonces sabemos, gracias a la encuesta nacional de lectura en México de 2006 y también por la del 2012, que sigue preguntando de la misma manera, que los mexicanos leyeron 2.9 libros al año. ¿Qué quiere decir que los leyeron? Los leyeron completos, los compraron, los pidieron prestados. ¿Qué sabemos con esa estimación tan curiosa? Además se pregunta solo por la lectura en papel. Y se ha extendido, creyendo democratizar la pregunta, de libros y revistas a cómics y a otras formas más populares de lectura. Pero la mayor parte de la gente lee y escribe hoy en pantallas. En la pantalla de la computadora, la más pequeña que llevamos en nuestra mano. Mi sospecha, mi hipótesis, es que hoy se está leyendo más que hace 20 años. Y se está leyendo y escribiendo a la vez. Leemos los mensajes que nos mandan y escribimos para contestar. Realizamos muchas actividades de lectura, guión, escritura, y tenemos que ver las distintas escenas en que estas actividades se realizan. En realidad, la pregunta ¿cuántos libros leyeron en el último año? Es la pregunta de los editores, de los libreros, pero no es la pregunta de los lectores. Los lectores nos movemos con esa versatilidad, esa inestabilidad que yo contaba al principio cuando me empecé a preguntar por lo que Voltaire habría dicho en los últimos años sobre el pensamiento crítico. Cuando vamos a la lectura-escritura nos damos cuenta que los jóvenes actuales leen mucho más que los jóvenes de otras épocas, a veces mucho más que los adultos, pero leen de otro modo. Entonces la pregunta no es cómo hacer sobrevivir a la industria editorial en papel, sino cómo promover la lectura y la escritura de acuerdo con los hábitos que efectivamente encontramos en la vida cotidiana de los actores sociales. Y hay algo interesante que encontré en uno de los mejores investigadores sobre consumo cultural, que por supuesto es un francés. Los franceses vienen haciendo desde 1973 encuestas periódicas de lectura en su propio país. Olivier Donat, el que dirige el diseño de las encuestas nacionales de consumo cultural en Francia, dice algo en una entrevista que le hicieron el año pasado. Dice, es interesante, estamos notando que cuando preguntamos sobre lectura, los franceses mienten menos. Porque, dice, antes el leer en papel, leer libros sobre todo, tenía un valor ennoblecedor. Y si a alguien le preguntaban cuántos libros había leído al año, trataba de mejorar la estadística. Pero como ahora el libro no tiene el valor de distinción que tenía en el pasado, y la lectura en papel en general no lo tiene, prefieren mentir menos. Eso es una simple comprobación estadística con recursos de encuestadores muy hábiles que, además de preguntar cuántos libros se leen,
preguntan muchas otras cosas que autores, en fin, otras preguntas trampa para lograr saber cuándo la gente está engañando al encuestador. Pero lo que sí han descubierto, porque la encuesta francesa lo pregunta desde hace 2 años, es que leen mucho en pantalla y están mucho tiempo ante las pantallas. Y no solo viendo imágenes, no solo jugando videojuegos. Me gustaría sacar unas pocas conclusiones muy precarias sobre el tipo de aprendizajes a los que nos lleva esta observación, esta investigación. Una evidencia, me parece, es que estos fenómenos no están produciendo una sustitución de un sistema de oferta cultural estatal o empresarial por otro, sino una coexistencia compleja de la oferta cultural que siguen haciendo las instituciones, los teatros, los cines, los lugares situados en la ciudad y a los que debemos movilizarnos para asistir a espectáculos, los trabajos o los emprendimientos de las grandes industrias culturales y al mismo tiempo las descargas de Internet, las muchas actividades de comunicación horizontal entre internautas que nos lleva a compartir contenidos culturales. Mira lo que vi, mira esta entrevista, ¿por qué no te lees esto? ¿Por qué no miras este juego? ¿Por qué no ves esta película? ¿Por qué no bajas este video de YouTube, etcétera? ¿Qué podemos esperar de esta reorganización de los mercados y las prácticas culturales que crecen sobre todo en las nuevas generaciones? El estudio de estos actores nos hace preguntar a qué tipo de sociedad nos estamos conduciendo con estos proyectos inestables y discontinuos. Los testimonios de algunos entrevistados de estas investigaciones que hicimos en Madrid y en México muestran el carácter ambivalente de estos cambios. No podemos hacer una simple celebración de las nuevas formas de comunicación cultural, de las oportunidades creativas más amplias, más diversas que crean sin duda, porque también tenemos que trabajar con la precariedad, la inseguridad social, o en palabras de Richard Sennett, con la corrosión del carácter que produce esta precariedad. Me decía un artista visual que entrevisté en México y que trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital. Cito: entre la licenciatura y la maestría estudié 9 años. Sé inglés y francés y soy capaz de desempeñarme en distintos oficios, pero no encuentro trabajo que dure. Di cursos y hago trabajos con contratos temporales y entre uno y otro puedo quedarme 3 meses sin ganar nada. No puedo esperar que me den un préstamo para comprar un auto, ni que me den licencia si quedo embarazada. Fin de la cita. Son decenas de miles los jóvenes que comparten experiencias semejantes en cualquier gran ciudad latinoamericana. Su extendido cuestionamiento al orden sociocultural se manifiesta de 2 maneras: en lo que podríamos llamar los discursos culturales, canciones de rock duro, crónicas, videos sobre la vida violenta de las ciudades, blogs, twitters polémicos, y también de modo práctico, no discursivo, sino tan práctico como en la búsqueda de autoorganización para seguir creando y comunicando lo que hacen, en conductas relativamente ajenas a las instituciones de los adultos o en el alto número que elige migrar de las sociedades latinoamericanas a otras y ahora de las sociedades europeas a veces a América Latina o a Londres o a Alemania. Hemos visto también que en este proceso se organizan manifestaciones de protesta como las del 15M español, las que ustedes tuvieron en Brasil en junio pasado y un poco después. Y me gustaría decir brevemente algo sobre un movimiento
que fuimos siguiendo en México y que se nos irrumpió en el medio de la investigación. Así como a los españoles les surgió el 15M y los investigadores tuvieron que poner a cambiar su manera de estudiar a los jóvenes, a nosotros nos surgió un movimiento que creo que del que ha llegado poca información a Brasil, por eso voy a dedicarle un párrafo, que es Yo Soy 132. En mayo del año pasado, cuando el actual presidente de México, Peña Nieto, estaba haciendo su campaña electoral, comenzó a visitar algunas universidades, especialmente privadas. Fue a la Universidad Iberoamericana, universidad dirigida por jesuitas, un poco el equivalente de la PUCI aquí, y hizo una presentación de su programa de gobierno y comenzó a recibir preguntas. Y muchos jóvenes lo cuestionaron porque cuando él había sido gobernador del Estado de México, no del país, del Estado, una provincia, había reprimido una manifestación de campesinos que se oponían a que sus terrenos comunales se instalara un nuevo aeropuerto de la ciudad, en las afueras de la Ciudad de México. Y él volvió a insistir en la necesidad de esa represión, la trató de justificar, los estudiantes comenzaron a asediarlo, a cercarlo, y él tuvo que salir corriendo, esconderse en un baño. Esa noche, en los noticieros de televisión, se pusieron de acuerdo en distintos canales para presentar a esos jóvenes que habían estado en esa presentación del candidato a presidente del PRI como provocadores infiltrados en el movimiento estudiantil. Esa misma noche, después de los noticieros, los estudiantes se reunieron, 131 de ellos, y filmaron un video que subieron a YouTube. En ese video cada estudiante aparecía con su credencial de estudiante de la Universidad Iberoamericana diciendo: soy tal persona, aquí está mi credencial, como diciendo, no soy ningún infiltrado. Fue tal el eco que tuvo en YouTube eso, la viralidad de ese mensaje, que en pocas semanas estudiantes de 90 universidades se organizaron, y públicas y privadas, y adhirieron a este movimiento, generaron un estado de insurgencia nacional contra ese candidato a presidente y contra la televisión que manipulaba, y pidieron muy enérgicamente como estudiantes que se cambiara la ley de telecomunicaciones, que en ese momento se estaba empezando a discutir con algunos proyectos que habíamos generado muchos. Yo estoy en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y con varios especialistas mexicanos habíamos producido un proyecto que estaba siendo considerado por los diputados, pero había muy pocas posibilidades de que prosperara por el gran cabildeo, el lobby de Televisa y el impulso de los estudiantes, las manifestaciones públicas, las protestas en las calles frente a los edificios de Televisa y de las otras televisoras, hizo que se cambiara la ley de telecomunicaciones cuando ese mismo candidato a la presidencia ocupó el gobierno y buscó un pacto con los otros partidos para hacer una modificación. Estamos viviendo muchas sociedades, ya se han citado las primaveras árabes, etcétera, etcétera, situaciones de insurgencia contra un estado de descomposición del capitalismo, de las sociedades contemporáneas, de los distintos autoritarismos, por supuesto no son los mismos en México, en Brasil y en el mundo árabe, pero que si bien no podemos homologarlos en un solo patrón de insurgencia o de protesta o de manifestaciones, tienen en común esta precariedad de la vida juvenil, esta descomposición de las posibilidades de construir futuro, de construir carreras, de construir sociedad, esta corrosión del carácter contra la que nos movilizamos. Sabemos que muchos de estos movimientos son fugaces. Vivimos una época muy paradójica de movimientos de ciudadanía de alta intensidad y corta duración. ¿Qué va a pasar en el futuro? Se ha vuelto muy difícil de prever. Pero creo que desde el punto de vista de la sociología política y de la antropología política o de la propia práctica política,
es muy útil atender antropológicamente a las condiciones de vida cotidiana, precarias, inestables, intermitentes de los jóvenes cuando no hacen política, cuando simplemente quieren conseguir trabajo, ser creativos y comunicar lo que crean. Creo que vemos de ese modo, es lo que yo quisiera sugerir como núcleo de esta exposición, una mirada mucho más compleja que si solo atendemos a lo efímero de estos procesos de manifestaciones políticas que duran un tiempo y que no sabemos a dónde conducen. Si los vemos como parte de una condición actual de la vida universitaria, de la vida de los jóvenes de todo tipo, podríamos entender mucho mejor la inestabilidad más general de nuestras sociedades, la precariedad que ha llevado a la informalización general de la vida social, y podríamos pensar políticas culturales que creen condiciones de durabilidad, pero también de renovación, de innovación crítica de las condiciones en las que nos encontramos. Yo me detendría aquí para que quizás haya tiempo para algunos comentarios.